Más textos disponibles en Simba. Invisibilidad. Exactamente el mismo día que le declaró su amor a Corina y ella le dijo que lo quería apenas como amigo, Tadeo decidió hacerse mago, pero no como entretenimiento para mantener a Corina alejada de sus pensamientos, mucho menos para olvidarla, eso jamás, sino para, a través de esa ciencia oculta, conseguir invertir los sentimientos de ella hacia él. Y con tantas ilusiones que se había hecho, pero la respuesta de Corina fue como una patada en el hígado. Y aunque el rechazo tenía todo lo necesario para hacerlo caer en una profunda depresión, o cosa peor como por ejemplo el suicidio, Tadeo se zambulló de cabeza en los oscuros meandros de la magia verdadera, no los trucos de los pseudos magos que embroman a los niños y entretienen a los adultos que aún no han crecido. Por un buen tiempo poco o nada se supo de él, pues salía de casa muy temprano y regresaba al oscurecer. En ese entretiempo Tadeo pasaba todo el día recorriendo bibliotecas en busca de libros relacionados con el tema, que por las noches, robándole horas al sueño, devoraba con avidez. Algunos meses más tarde, se supo que había viajado al interior del país y en el barrio enseguida se corrió la voz de que el motivo era para olvidar a Corina. Pero la verdad es que Tadeo había viajado a distintas provincias para entrevistarse con curanderos, porque se le ocurrió que si la magia fallaba, un gualicho infalible nunca venía mal. Y en base a ello al regreso Tadeo probó con todo tipo de fórmulas, y se las ingenió para que Corina las ingiriera sin notarlo. Pero todo el esfuerzo fue inútil, ella continuaba queriéndolo solo como amigo. Pero no está muerto quien pelea, se dijo Tadeo, y continuó intentando con nuevas fórmulas. Hasta que una noche, después de volver de un trance cósmico, notó que no podía ver su sombra. Corrió a verse en el espejo y solo vio lo que estaba a sus espaldas, como si él no estuviera ahí. Había conseguido, sin quererlo, hacerse invisible. Pero hubo un problema, no, un problemón. Por más que lo intentó de todas las maneras que se le ocurrió, no consiguió volver a su corporeidad visible. O más que un problemón, una tragedia, porque si antes, cuando podía verlo, Corina lo había rechazado, ¿qué esperanzas le quedaban ahora? Pero una vez más, Tadeo evitó los caminos de la depresión y ni se le pasó por la cabeza, por ejemplo, irse a vivir como un ermitaño en la cima de la Concagua para llorar su desdicha lejos del mundo. No, Tadeo se dijo que si Corina no podía ser suya tampoco sería de ningún otro hombre. Y de allí en adelante se dedicó a seguir los pasos de Corina a sol y sombra y a hacerle la vida imposible a los hombres que osaban poner el ojo encima de ella. Y así fue que por donde pasaba la bella Corina, dejaba secuelas tras de sí, como el paso de un huracán. Hombre que la miraba con lascivia, Tadeo que le metía los dedos en los ojos, al que le decía algún piropo, un golpe de karate en la garganta, pero si lo que le decían era subido de tono, a esos directamente los dejaba revolcándose en el suelo con un buen patadón en los huevos. ¿Y cuando Corina quería ir a la playa entonces? Los neumáticos del colectivo donde iba se pinchaban misteriosamente, Tadeo, o los trenes cambiaban de dirección, porque algún gracioso, Tadeo, había hecho de las suyas cambiando las agujas. Pero Tadeo no se limitó solamente a escarmentar a los hombres ni a impedir a cualquier costo que Corina fuera a la playa, sino que hasta elegía la ropa que ella debía usar, de modo que no llamara demasiado la atención. Cuando Corina entraba a una tienda y la ropa que escogía no se adecuaba al gusto casi victoriano de Tadeo, mientras ella se la probaba, él las iba rasgando por detrás. Con ello, había dos explicaciones para las rasgaduras. Para Corina, que la ropa era de mala calidad, y para la vendedora, que Corina la rompía de propósito. De manera que a Corina no le quedó otra que vestir con recato y sobriedad, el único tipo de ropa que pasaba la prueba del probador, e ir envejeciendo solterona, porque parecía que la muchacha tenía un Angel Guardian bastante celoso. Como se dijo, Tadeo seguía a Corina a sol y sombra. Pues bien, cuando Corina regresaba del trabajo Tadeo iba hasta el baldío detrás del edificio y allí se quedaba de guardia toda la noche, vigilando la ventana de la habitación de ella. Para no aburrirse mientras no le venía el sueño, Tadeo se entretenía contando las ventanas con las luces prendidas y las con las luces apagadas tanto del edificio de Corina como del que tenía del otro lado del baldío. Fue entonces que una noche Tadeo se dio cuenta de algo que sucedía siempre pero nunca le había llamado la atención. Cada vez que Corina prendía la luz de su habitación la ventana del edificio de enfrente, y que estaba a la misma altura que la suya, se apagaba. Lo de las luces podría ser apenas coincidencia, pero Tadeo pensó que ahí había, gato encerrado, como por ejemplo un sátiro espiando a Corina mientras se cambiaba de ropa. En vano Tadeo estiró el cuello o dio saltitos, no pudo ver nada, con lo que solo tenía dos modos de averiguar la verdad. Entrar al departamento de Corina cuando ella llegase del trabajo y desde allí ver lo que sucedía en la ventana de enfrente, para salir no tendría problema porque podía hacerlo sin que Corina lo notase, o llamar a la puerta del otro departamento, escurrirse dentro cuando abrieran la puerta y ahí ver in situ qué hacía el ocupante mientras Corina se cambiaba de ropa. Entretanto, esto suponía un inconveniente.
Si veía algo raro tendría que romperle los huesos al sátiro, entonces se correría la voz de que un fantasma había atacado al vecino y vaya que el chisme llegando a los oídos de Corina la hiciera atar cabos. Las ropas que se rompían solas, los hombres que a su paso les pasaba de todo, las ruedas pinchadas de los colectivos y los cambios de dirección de los trenes. Tadeo tenía que pensar con urgencia en otra cosa, algo más práctico y menos arriesgado como por ejemplo cascotear las ventanas. Buscó entre los pastos cualquier otra cosa que sirviera para romper vidrios. Encontró cascotes. Un estruendo retumbó en el baldío, el primer cascotazo había dado de lleno en la ventana, y el segundo le rajó la cabeza al tipo que se asomó a ver quién había sido. La acción desesperada no le esclareció a Tadeo si el hombre era un degenerado o no, pero una cosa quedó en claro, de ahí en adelante la luz de su ventana nunca más se apagó cuando la de Corina se prendía, sino que se mantenía toda la noche prendida. Invisibilidad by Francisco A. Valdarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.